Cordial saludos. Bueno, en esta sesión vamos a ver una introducción a lo que son las bases de datos. Para este ejemplo, vamos a hacer una conexión en nuestro archivo Excel como si fuera una base de datos. Ustedes preguntarán, bueno, ¿qué son unas bases de datos, no? Una base de datos es un lugar donde se puede depositar información y este lugar donde se deposita información tiene un contenido de tablas. Y esas tablas son relacionales. ¿Listo? Es decir, que automáticamente, a través de un pequeño código llamado SQL, el lenguaje de programación, nosotros podemos hacer cruces a una muy alta velocidad y cruces complejos, cosa que en un Excel no se podría hacer. ¿Listo? Porque el Excel, aunque tenga los datos, eh, a la hora de uno sacar información se vuelve algo complejo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste las bases de datos? Consiste en un motor de base de datos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, dos bases de datos, uno que se llama Geosur, otro se llama Argos. Y dentro de la base de datos, como si fuera un árbol, tenemos tablas. ¿Listo? Y dentro de las tablas están nuestra información, la cual están separadas por columnas. ¿Listo? Entonces el orden cronológico es base de datos, tablas y columnas. ¿Listo? Bueno, la analogía de base de datos, que lo vamos a ver en un futuro, vamos a empezar a trabajar en base de datos. La analogía de una base de datos para un Excel es que el documento, digamos, el documento es la base de datos. Cada hoja de ese documento vendría siendo las tablas, ¿cierto? Por ejemplo, salud es una tabla. Si yo tuviera otra hoja, sería otra tabla. Y cada tabla, por ejemplo, esta salud tiene columnas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas columnas que son las que vamos a trabajar. ¿Listo? Esa es la analogía de una base de datos a un Excel. Véanlo casi igual. El documento es la base de datos. Yo puedo tener varias hojas que serían las tablas y dentro de las tablas tengo columnas con información. Listo. Es la misma analogía. Listo. Entonces, como las bases de datos, o mejor dicho, los Excel se pueden manejar como base de datos, entonces podemos tener una conexión directa entre un elemento, una acción de base de datos con un Excel. Listo. ¿Cómo se hace esta cuestión? Se hace de la siguiente forma. Voy a abrir una hoja, ¿cierto? De mi Power Automate y voy a poner acá arriba la palabra SQL. Cuando yo pongo esta palabra SQL me aparece aquí un depósito que se llama base de datos. Listo. En ese depósito de base de datos yo tengo abrir una conexión SQL, hacer una ejecución SQL y hacer un cerrado SQL. Resulta que para conectarnos a una base de datos tenemos que utilizar una cadena de conexión. Esa cadena de conexión muchas veces, por ejemplo, si yo me salgo de acá y necesito conectar, mira, ahí me conecté, tengo que poner información ahí, como por ejemplo, el servidor, usuario y contraseña, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que poner. En un Excel es casi similar siempre y cuando el Excel tenga alguna contraseña de seguridad, pero mientras no lo tenga sería solamente el servidor. ¿Y quién es el servidor? La base de datos. Es la ruta de la base de datos. ¿Cuál es la base de datos? El archivo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, me traigo primero que debo abrir una conexión. Me arrastro que debo abrir una conexión. Aquí donde abro una conexión, bueno, lo primero que voy a hacer, perdón, es crear una variable con la ruta del Excel. Entonces voy a crear una variable. Arrastrarme aquí la variable y voy a decir que esto se llama PQE ruta Excel para ponerle un nombre. Y aquí pongo la ruta de mi Excel, donde me quiero
donde está mi archivo. Listo. Damos copia a este. Voy para la herramienta. Le doy pegar y quito las comillas dobles. Una forma rápida como tomar la ruta del archivo Excel. Listo. Ahora sí voy a hacer una conexión SQL. Listo. Abro mi conexión SQL. Mire que la ruta del Excel está en una variable. PQE ruta Excel. Listo. Arrastro mi conexión. Y aquí voy a crear mi conexión de Excel. Entonces lo que tengo que hacer es abrir aquí en este puntero para construir mi conexión. Listo. Para trabajar Excel se tiene que trabajar con la versión Microsoft Office Access, como si fuera un Access, ¿no? Pero es un Excel. 12, dice OLE Provide, o sea, esta es la conexión o el tipo de conexión. Cada una de estas son como unas herramientas para conectarse a diferentes bases de datos. Pero en esta vez nos vamos a conectar a un Excel y el Excel es este, porque es Microsoft Office. Listo. Entonces, un Excel es de la ofimática. Entonces, le vamos a dar siguiente. Aquí me aparece la conexión y esa conexión va a ser la variable, ¿cierto? La variable que tenemos de PQE Result Excel. Aquí dentro de esta herramienta no tiene forma de yo llamar la variable, pero entonces lo que podemos hacer es ponerla manual, ¿no? Voy a poner aquí PQE ruta Excel. Listo, así lo voy a poner, PQE ruta Excel. Listo. Acá en avanzado tiene que estar en este que se echar en Not y luego en All. En All, mira que aquí ya tengo mi ruta, ¿cierto? Aquí se pudo haber puesto la ruta. Listo, la ruta que puse, ¿no? La variable. Pero acá en extensiones de propiedades, yo tendría que instalar una extensión. ¿Por qué? Porque me devuelve a conexión, donde puse la ruta. Si yo le doy text, me dice que no se puede conectar al Excel. Listo. Pero acá lo que puedo hacer es darle doble clic y crear una propiedad de conexión Excel. ¿Dónde están esas propiedades? Está en este link que dice cómo correr un SQL, un archivo Excel como SQL, ¿no? Con un query SQL. Este link se los pasé, pues está en la plataforma donde lo pueden pinchar y abrir la conexión. Nos dice que la conexión, claro, es OLED, no sé qué, pero tiene unas palabras aquí que la extensión de propiedades tiene que ser Excel 12, XML, Esto es un código general, o sea, quiero decir que lo copien tal cual. Yo por aquí lo tengo. Yo lo voy a copiar. Ustedes lo copian manual y lo pondrán en la parte de las propiedades. Le voy a dar OK. Listo. Hay que poner eso porque hay que ponerlo y para que funcione. Listo. Vamos a ver si con el conexión sí me da. Bueno, todavía no porque no hemos corrido aquí, no le hemos dicho que Excel es. En todo caso, cuando yo le dé aquí OK, me va a salir aquí un código, ¿cierto? Donde tenemos el espacio. Ese código que hay acá dice que es 12, la ruta del Excel con una variable, y aquí en la extensión de propiedades pongo la palabra mágica, ¿no? Una palabra que ya va por defecto que hay que poner, y que es la seguridad default. Listo. Esto que puse yo acá, cuando le digo OK a todo esto, es lo mismo que aparece aquí en la plataforma, ¿cierto? Lo mismo. Simplemente que le agregaron una seguridad falsa, ¿no? Y acá, entonces tenemos una conexión que se llama SQL Connection. Es lo mismo que utilizamos en el Excel cuando abrimos de la otra manera, ¿no? Que nos crea un alias, un ID de Excel, o cuando abrimos una página web, que nos crea un browser. Y entonces, cada vez que yo llamo a ese browser es porque es esa página web. Aquí también, cada vez que yo llame un SQL Connection, es a este Excel que estoy haciendo mi conexión, al que tenemos la variable. Si yo quisiera hacer conexión con otro Excel, me saldría otra variable SQL Connection, una SQL Connection 2, y sería otro Excel. Y así sucesivamente podemos manejar varios Exceles en paralelo. Listo, le voy a dar OK. Entonces aquí lo que hizo fue conectarse. Voy a pasar cerrar conexión.
Entonces, cuando paso, cierro conexión, aquí me aparece el SQL Connection, ¿no? Con el que abrí. Entonces, voy a probarlo, que me abra conexión y luego me cierre. O sea, que cuando lo ejecute no me aparezca un error. Listo. Ahora, el Excel que yo abrí, lo tengo abierto, lo ideal es que se cierre, ¿no? Que se cierre porque no nos presente algún tipo de problema. Entonces cerré mi Excel, ejecuté y no me falló. Eso quiere decir que hizo conexión y cerró. Bueno, ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y eso para qué me sirve ese SQL? Hombre, me sirve para hacer trabajos dentro del Excel de forma más nativa, es decir, de forma de que el Excel ni siquiera se abre. Y porque me permite con bajo código, o sea, con un código sencillo, hacer cosas muy complejas. Listo. Entonces, aquí, hablando de códigos, vamos a ver dos tipos de códigos. Uno que es eh, leer y el otro que es escribir. Más adelante vamos a ver qué es un CRUD y cómo funcionan los códigos de SQL. Por ahora tenemos lo siguiente, tal cual como lo voy a explicar acá. Cuando yo le ponga este conjunto de palabras, select.from, quiero decir que me seleccione o que me lea el Excel. Léeme el Excel. Listo. Entonces acá puede decir, mira, léeme el Excel y aquí, en esta parte donde después de que diga que me lea el Excel, va la tabla. Va la tabla. Y acá donde dice where, que es donde, listo, va una columna. Entonces, siempre utilizamos este tipo de código. Por ahora, agréguense que siempre van a poner un select, van a poner tabla, que me lea toda la tabla, donde la columna sea igual, ¿cierto? O sea mayor, o sea menor, la columna. Los datos de la columna sea mayor o igual a tal número, o tal letra, o a tal palabra. Lo que quiero que entiendas es que acá arriba es tabla y acá abajo es columna. ¿Listo? Y esto se utiliza solamente para leer. Listo. Y se utilizan los mismos comanditos que ven azules. Siempre lo utilizan. Listo. Lo único que cambian es tabla y columna. Y este que dice update, en inglés significa cambio, ¿no? O sí, update o actualizar, es para eso. Es para que cuando hay un dato que ya existe en el Excel, yo le voy a cambiar algún valor en alguna columna. Y juega, vuelve y juega. Entonces sería, yo le voy a hacer cambio a esta tabla, ¿cierto? Le voy a hacer cambio a esta tabla. Acá se dice es, le voy a hacer cambio a esta columna, ¿cierto? Entonces, vuelve y juega. Cambio a esta tabla, voy a hacer cambio en esta tabla, donde esta columna va a cambiar a este valor, ¿cierto? Donde esta columna van a cambiar a este valor. ¿Dónde va a cambiar usted ese valor? Ah, bueno, donde una columna llamada id sea igual a tal cosa. Entonces, este que está en la mitad como sándwich es lo que vas a cambiar, la columna que vas a cambiar. Acá arriba sería la tabla y acá abajo significaría una condición donde decir, bueno, yo voy a cambiar la columna salud y acá abajo dice donde la columna ID sea este número de identificación, por ejemplo. Listo. Entonces yo voy a utilizar primero este selector, listo, este select para que me lea el Excel. ¿Cómo lo hago? Me traigo aquí uno que se llama ejecute, un comando SQL, ¿cierto? Yo lo arrastro y lo pongo, qué pena, en la mitad de abrir y cerrar, ¿cierto? Y aquí me abre primero la conexión, aquí me dice eh, que sí, con una variable de conexión, que es lo que estamos utilizando, y acá me dice que ponga mi sentencia SQL. Entonces yo me voy a copiar este select from, y lo voy a cambiar el nombre de las tablas. Te lo pego acá, listo. Entonces ya sabemos que acá arriba va el nombre de la tabla y abajo el nombre de la columna. Y yo quiero leer este Excel. Yo quiero leer este Excel. Listo. Yo le voy a decir, venga, léame este Excel. ¿Qué hoja tiene este Excel? Tiene una hoja llamada salud. O sea, la tabla es salud. La tabla se llama salud. Listo. Hay que agregar algo adicional. Cuando llamemos la tabla, al final hay que ponerle un signo de pesos, ¿no?
sino de peso, para que indique que esto es una tabla Excel. Creo que en el documento que tenemos acá lo menciona. Listo, menciona que tenemos que hacer un query. Vamos a ver. Listo, mira que tiene un query donde dice, seleccióneme todo y sheet es la hoja, ¿no? Y mire que al final termina con signo pesos. Entonces sería el nombre de la hoja con signo pesos. Eso para referenciarnos en la tabla. Y le voy a agregar algo más. Le voy a decir que donde en la columna status, ¿cierto? Voy a tomar el nombre status. Sea nulo. Sea nulo. Nulo es que no tenga ninguna información. Entonces, aquí le puse la tabla. Oiga, tómeme ahí en status, pero, perdón, tómeme el Excel en la tabla status. Si esto tuviera otra hoja, sería otra tabla, ¿cierto? Y donde el status sea nulo. Voy a dar guardar. Listo. Y ese resultado me lo va a guardar en una variable llamada query result. Listo. Entonces vamos a ver qué nos trae ese query result. Ejecuto, cierro el Excel para poder ejecutar. Listo, ahí ejecutó. El resultado se supone que viene en query result. Entonces voy a buscar esa palabra query result acá en mis variables. Query result. Y cuando lo abro, mire que me trajo mi tabla. Esta misma tabla es la que se utiliza para cuando ustedes van a leer un Excel, ¿cierto? Ustedes van a leer un Excel y leen un Excel, que fue los ejercicios que hicimos anteriormente, y en esos ejercicios te trae esto, ¿no? De hecho, aquí te trae una vez que la primera fila es el encabezado, ¿listo? Porque trabaja como una base de datos y va a asumir que la primera fila es el encabezado, siempre, siempre lo va a asumir así. Ahora, desventaja de esto, hombre, que los Exceles tienen que verse como bases de datos. ¿Cómo así que se tiene que ver como base de datos? Sí, o sea, tienes que traer aquí tablas y los Exceles en la primera fila tiene que venir el encabezado. Nada que aquí arriba van a poner un cuadro, un círculo, una bola, una información que no es la que va a leer, como ocurrió con los primeros documentos que trabajamos, que el encabezado iniciaba abajo. No, no, aquí no se admite eso. Aquí se admite es la primera fila trae las columnas y abajo la información para poder trabajarse como base de datos. Si no viene así, se tiene que organizar el Excel. Con Power Automate se organiza el Excel, se le pone el encabezado, un encabezado estándar, que ya lo vimos, cómo hacer encabezados estándar, y nada, y que quede así como de este estilo para poder trabajar como base de datos. Ventajas que hay. Miren, la ventaja es que en pocos comandos pudimos leer un Excel. Y se acuerda que yo aquí le puse una condición de estatus. Miren, una condición de estatus, que si el estatus era nulo. Ok, ¿qué pasa si yo al estatus le pongo información? Le voy a poner información a los tres primeros. Va a decir que ok, ok, ok. Y voy a dejar los dos últimos libres. Listo. Cuando hago esto, lo voy a guardar y vuelvo a ejecutar. Mire que el comando dice, hombre, status sea nulo, no tenga información. Y como ya hay tres con información, entonces me trae dos filas, porque pues hay tres que el status ya tiene información. Entonces, ¿qué me permite esto? Esto me permite yo trabajar con Excel, yo tener un status y a medida que vaya trabajando ir llenando una columna de status. ¿Me va a entender? Cosa que si se detuvo la automatización y arrancar a trabajar, él no arranca desde cero otra vez, sino que arranca a trabajar por donde venía. Entonces, esto es ideal, que lo vamos a ver en el futuro, para trabajar con datos muy largos y que vaya caso a caso y si hay algún problema, vuelva a correr y vaya por donde venía y no me repita el proceso desde el principio, por decirlo así. Listo. Esa es la gran ventaja que tiene. Y porque, bueno, los comandos, la sentencia para escribir, leer, insertar información es más sencilla. Es mucho más sencilla que la otra manera, ¿cierto? Pues de la otra manera. Ya con la experiencia van viendo cuándo utilizar SQL y cuándo utilizar el método tradicional de un Excel.
Listo. Pero entonces así se hace la conexión de un Excel como si fuera una base de datos. Nos vemos en la próxima sesión.